hasta el 17 vamos a ir estudiando esta mañana. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1. Muy bien, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por permitir que estemos reunidos un domingo más. Gracias, mi Dios, por mostrar tu amor hacia nosotros los pecadores. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo, que muriera en la cruz. Gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es que en esta mañana estamos en tu presencia, en el lugar santísimo. Gracias a la muerte de Cristo, es que ahora somos hijos tuyos, hijos amados. Y gracias a la muerte de Cristo hoy podemos tener comunión también contigo, mi Dios. Gracias, mi Señor Jesús, por morir en la cruz. Gracias también, mi Dios, por dejarnos la Biblia, tu palabra, para estudiarla, de que a través de ella también podemos conocerte mejor. Dejamos esta reunión en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, yo le he titulado a esta mañana el mensaje: la importancia de estudiar la palabra de Dios. Pero ¿por qué estudiar la Biblia? Esa es la pregunta. ¿Por qué no estudiar otros libros? ¿Por qué nosotros como cristianos tenemos que estudiar la Biblia? Es una pregunta que me he estado haciendo durante esta semana mientras he estado preparando el estudio. ¿Por qué estudiar la Biblia? Y estaba buscando qué parte de la Biblia, qué porción de la Biblia enseñarles, y me encontré al estudiar Timoteo capítulo 3. Y ahí, hermanos, hay dos puntos que vamos a estudiar. Uno de ellos es porque vivimos en tiempos peligrosos, y el otro punto es porque la Biblia es inspiración divina. Quizás, hermanos, para entrar un poquito en contexto, en este capítulo 3, Pablo le escribe a Timoteo esta carta. Más allá, hermanos, de ser una carta doctrinal, porque no habla mucho de doctrina, sino más bien esta carta habla de consejos para Timoteo, su amado hijo. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Aquí Timoteo está en Éfeso. Si vemos el 1 Timoteo, vamos a encontrar que Pablo lo dejó a Timoteo en Éfeso para corregir algunos errores de la iglesia y también para cuidar la sana doctrina, porque habían estado entrando muchos falsos maestros enseñando falsa doctrina a la iglesia en Éfeso. Entonces Pablo lo deja a Timoteo para corregir esos errores. Pero en 2 Timoteo, Pablo escribe esta carta ya cuando está para morir, y le escribe para animarle a su hijo. Según los indicios, no dice exactamente en la Biblia, pero según los indicios del capítulo 1, y toda esta carta, hermanos, de 2 Timoteo, parece que Pablo estaba desanimado, o se encontraba desanimado, para ser exacto. ¿Por qué? Porque lo hace recordar de su fe, de quien había aprendido. Dice: tú has sido instruido en la palabra de Dios desde la niñez, por tu abuela, por tu madre. Y es más, en 2 Timoteo, Pablo le dice en el capítulo 3, él le dice: has estado conmigo también en la obra y has aprendido de mí, ¿no? Y en los más capítulos, hermanos, habla también, le aconseja que no debe avergonzarse del evangelio también, por ejemplo. Entonces parece que Timoteo se encontraba desanimado. Él estaba desanimado, quizás por los mismos problemas que había en la iglesia, muchos falsos maestros. De repente él estaba enseñando la palabra y la iglesia no respondía. La iglesia seguía creyendo a estos falsos maestros, seguían infiltrándose más falsos maestros, y la iglesia seguía teniendo comunión con esos falsos maestros. Y Timoteo estaba desanimado. Y Pablo utiliza esta parte, hermanos, de esta porción, la cual yo escogí para esta mañana, para animarnos a estudiar la Biblia, en el capítulo 3, verso 1. La iglesia en Éfeso era pasando momentos difíciles, por ende Timoteo también estaba pasando momentos difíciles. No estaba desanimado de creer en Dios, sino desanimado por todo lo que estaba pasando en esos tiempos. Entonces ahí es cuando Pablo le escribe.
en este capítulo 3 y yo dije, ¿por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Y vamos a ir en el verso 1, 3:1. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo nuevamente animándolo a Timoteo, debes saber esto. Y lo que tú estás viviendo en Éfeso, lo que tú estás pasando, estos falsos maestros que se han infiltrado dentro de la iglesia diciendo que son cristianos y están enseñando de repente a escondidas a los hermanos otra doctrina. Debes entender que en los postreros días van a haber hombres peligrosos. Y es un poquito para ir explicando este versículo. En los postreros días se refiere, hermanos, desde la primera venida de Cristo Jesús hasta su regreso. A eso se está refiriéndose Pablo en los postreros días, de que Cristo vino hasta que Él vuelva por segunda vez. ¿Qué le dice? Vendrán tiempos peligrosos. Esta palabrita peligrosos, hermanos, se utiliza para describir la naturaleza salvaje de las personas. ¿Ya? Algunos comentaristas, estaba leyendo un poquito un comentario sobre esta palabra. Algunos comentaristas dicen que esta palabra se refiere a Mateo 8:28. Ahí cuenta la historia de los dos endemoniados ganaderos, ¿no? Que estaban endemoniados, poseídos. Dice que tenían tanto poder que nadie podía detenerlo. Y estaban tan endemoniados que hacían muchísima maldad. Cuando aparece Jesús, les envió a un hato de cerdos. Dicen que había más o menos 2000 cerdos en ese tiempo. Imagínense, estas dos personas tenían más de 2000 demonios. Eran muy fuertes, muy poderosos para hacer maldad. Entonces, cuando Pablo está diciéndole a Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, estaba diciendo que para un cristiano la vida iba a ser difícil. Iban a haber hombres tan peligrosos, tan malvados, que se infiltrarían en la iglesia para destruirlo. Y sigue hablando, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y también, hermanos, tiempos, ¿a qué se refiere cuando Pablo le dice a Timoteo tiempo? Tiempo, hermanos, tiene que ver con épocas, así como las estaciones del año, ¿no? Tienes épocas, primavera, verano, otoño, invierno. Igual, tiempos tiene que ver con épocas que la maldad cada día se va a ir aumentando. Ya cada día va a ir aumentando la maldad. Cada día que pasa va a haber más maldad en el mundo. Y cada día que va pasando, más maldad. Entonces, a eso se está refiriendo, a tiempos, a épocas. Que cada época que venga, la maldad va a existir más. Estos hombres peligrosos van a existir más y más y más. Y cada día van a hacer más daño a la iglesia. Cada día van a hacer más daño al cristiano. Y desde el verso 2, hermanos, hasta el verso 9, Pablo describe el carácter de estos hombres peligrosos. Piensan en sí mismos, no lo voy a leer, hermanos, por cuestión de tiempo. Piensan en sí mismos, piensan en el dinero, son personas orgullosas, son personas que se burlan de Dios, son calumniadores, son crueles, traidores, soberbios. Y habrá gente que aparentan ser cristianos, que se involucrarán dentro de la iglesia y no lo son. Entonces ahí Pablo lo describe a Timoteo, con qué tipo de personas él se está enfrentando. Y no debe desanimarse, porque eso es lo que va a pasar en los tiempos peligrosos, en los tiempos que se vienen. Pero hermanos, hoy en día nosotros, todo ello lo vivimos al día. Y es triste que estas cosas a veces se vean dentro de la iglesia. Pero hoy en día, hermanos, que es un boom en el celular, en los TikToks, en noticias. Por ejemplo, la ideología de género. Esos tiempos ya se llegaron de la ideología de género. La maldad ha aumentado cada día más. Cada uno puede elegir su sexo, ¿no? Si quiere ser hombre o mujer.
está en su libertad, dice la ideología de género, ¿no? Si tú has nacido hombre pero quieres ser mujer, sé mujer. Si tú eres mujer y quieres ser hombre, sé hombre. Si tú quieres estar con un hombre, vayas con un hombre. No, la ideología de género hoy en día, hermanos, es un boom y parece que fuera una moda, ¿no? Pero también algo que hoy en día está, ya en otros países se está dando, se ha aprobado también, hermanos, es por ejemplo el lenguaje inclusivo, ¿no? Y va a llegar al Perú, yo sé que va a llegar todo esto y es probable que se apruebe también aquí en el Perú este lenguaje inclusivo. Dicen que en Estados Unidos ya se está enseñando en las escuelas. No sé, los feministas, ¿no? Estaba investigando un poquito de ellos. Ellos, por ejemplo, el lenguaje exclusivo, de repente no he escuchado muchos hermanos esto. Dice que para ellos existe un tercer género, ¿no? Y agregan la palabrita todas. Por ejemplo, si aquí hay 100 mujeres y 80 hombres, yo he saludado en la mañana, he dicho hermanos, buenos días con todos, ¿no? Esta palabrita todos, a referirme a hombre y mujer. Pero el lenguaje inclusivo, hermanos, los feministas dicen que no, está mal. Entonces ellos dicen, ¿cómo a ellos les estamos excluyendo, ¿no? Eso se llaman personas no binarias, lo estamos excluyendo a ellos como no personas, le estamos ofendiendo. Entonces se debe utilizar esta palabrita, ¿no? Buenos días a todas, ¿no? Suena absurdo, pero sí, hermanos, lo que está haciendo este lenguaje inclusivo, hermanos, es a la humanidad, al ser humano, es quitarle su identidad, confundirlos en su identidad. Y en las escuelas se está enseñando, en los colegios se está enseñando, aquí en el Perú no, pero va a llegar, en los tiempos difíciles, va a llegar. Pero la pregunta es, hermano, ¿estamos preparados nosotros como iglesia? Los que son papás como padres y los que van a ser papás, los jóvenes, preparados para enfrentar estos tiempos difíciles que se nos vienen. Por eso yo me preguntaba al principio, ¿por qué estudiar la Biblia? Porque vivimos en tiempos peligrosos. ¿Cómo vas a corregir a tu hijo o hija cuando viene y te dice que no es hombre? Tu hijo viene y te dice, papá, yo no soy hombre, soy mujer. Esa es una realidad que se va a acercar, hermanos. ¿Cómo lo vas a corregir tú? ¿Qué vas a hacer cuando en la escuela, porque algún día se va a probar esto, esta es una realidad, qué vas a hacer cuando en la escuela o colegio le enseñen a tu hijo el lenguaje inclusivo y lo hacen dudar de su identidad? ¿Cómo vas a actuar tú? ¿Cómo vas a responder? ¿Qué vas a hacer tú si tu hijo está de acuerdo con el aborto? Eso en otros países se ha aprobado, acá todavía, pero ya se ha aprobado el aborto. ¿Cómo lo vas a aconsejar tú? ¿Qué le vas a decir a tu hijo? ¿Estás preparado para enseñarles con la Biblia? ¿Estás preparado tú para enseñarles las verdades bíblicas? Yo escucho siempre esta frase, o le vas a decir a tu hijo, bueno hijo, estás en tu libertad, haz lo que quieras, ya eres grande, yo respeto tu libertad y te apoyo. Yo escucho bastante esta frase cuando los hijos vienen con unas ideas erróneas de los padres. Pero ¿por qué responden así? Quizás porque los padres también no están preparados o no estudian la palabra del Señor o no se preocupan por capacitarse. Los tiempos difíciles estamos viviéndolo, hermano. Pero ¿qué vas a hacer tú hoy en día? ¿Cómo lo vas a enfrentar lo que se nos viene más adelante? Solo hay una forma, hermanos, y una manera: estudiando la palabra del Señor, capacitándote día a día en la palabra del Señor. Y eso es lo que aconseja Pablo a Timoteo, hermanos. En el capítulo 3, del 14 al 16, vamos a darlo lectura. Dice así Pablo, y este es mi segundo punto, hermanos.
la Biblia, inspiración divina. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Porque la Biblia es inspiración divina. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escuchen y lean el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero ¿cuál es el objetivo de estudiar la palabra del Señor? En fin, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿por qué estudiar las Escrituras? ¿Por qué nosotros como cristianos debemos sacrificar nuestro tiempo, dinero, trabajo para estudiar las Escrituras? Porque, hermanos, las Escrituras es inspiración divina, es inspiración de Dios. En teología se enseña esto. A mí me han enseñado más o menos 4 o 5 años atrás, antes de la pandemia. Me acuerdo, Jorge Asto me enseñó sobre la inspiración divina. Y no voy a hablar de ello, hermanos, pero inspiración divina quiere decir que fue escrito por Dios, en otras palabras, la Biblia. No fue escrito por Dios a través de los profetas, ¿no? Y de los apóstoles. Entonces, hermanos, la Biblia es palabra de Dios, fue escrito por Dios y por lo tanto, hermanos, la Biblia es infalible e inerrante, ¿no? Por eso debemos estudiar la palabra de Dios. O sea, la Biblia, hermanos, no tiene errores, la Biblia no se equivoca, la Biblia es segura y es más, la Biblia es efectiva. Cuando tú lo lees, va a hacer efecto en tu vida. Y cuando tu hijo venga con estas ideas erróneas, tú lo vas a enseñar con la palabra de Dios y va a hacer efecto en su vida. Entonces, hermanos, por eso tenemos que estar preparados para lo que se nos viene en los tiempos peligrosos. La Biblia, hermanos, nunca se equivoca, la Biblia es perfecta. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es un Dios perfecto. Porque nuestro Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Y Él hace las cosas perfectas. Entonces es importante, hermanos, entender ello. Pero también esto Pablo anima a Timoteo, aparte de decirle que la Biblia es inspirada de Dios, nunca se equivoca, es infalible. Le dice que es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar. Y esta palabrita enseñar, hermanos, se refiere a la instrucción divina. O sea que Dios nos ha dejado la Biblia, nos ha dejado el manual, cómo vivir la vida cristiana, cómo enfrentar los tiempos difíciles que se nos vienen. También Dios nos capacita, es lo que está diciendo aquí, enseñar, está hablando de inspiración divina, que la Escritura, hermanos, a través del Espíritu Santo, nos ayuda a entender la palabra de Dios. O sea, cuando tú vas a leer la Biblia, Dios a través del Espíritu Santo te va a ir enseñando, instruyendo. ¿Para qué? Para que puedas enfrentar los tiempos difíciles que se vienen, para que puedas aconsejarle, animarle a tu hijo cuando vengan cuando lo hagan dudar de su identidad, ¿no? Para que cuando a tu hijo lo veas puesto un arete, tú lo aconsejes y le digas que está mal. Hoy en día veo muy común, todos los hombres casi andan con aretes por la calle, los jóvenes, y los reciben así en su casa. Bueno, hijo, estás en tu libertad, pero no, hermano, tienes que enseñarle. Pero tú puedes decir, es que yo no sé. No, tenemos el Espíritu Santo y Dios a través del Espíritu Santo nos va a enseñar. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo: no te desanimes, ahí está el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la Biblia, es útil para enseñar. Primera de Corintios 2, 14 al 16 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y sí, hermanos, nosotros tenemos un privilegio. Nosotros, a través del Espíritu Santo, Dios nos va a revelar las cosas divinas de la palabra del Señor. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí viene la pregunta: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, hermanos, cuando tú estás estudiando la palabra del Señor, te estás llenando de todo el conocimiento de Cristo.
de todo lo que el Señor sabe, te está transmitiendo a ti, para que tú puedas instruir, educar a tu hijo de la forma correcta. Y para ti mismo también, porque a veces los padres y los hijos, a veces no vivimos de acuerdo a la palabra del Señor. Y sigue hablando, es útil para enseñar, también es útil para redarguir. ¿Qué quiere decir esta palabrita? Redarguir. Acusar, convencer, reprender. O sea, hermanos, la palabra de Dios cada día nos va a estar acusando, reprendiendo cuando estamos viviendo en pecado o cuando estamos viviendo de acuerdo a tus creencias equivocadas. La Biblia va a sacar a luz tu pecado para que acudas al arrepentimiento, ¿no? La Biblia va a estar ahí para convencerte, la Biblia va a estar ahí para seguir trabajando en tu vida cuando tú estás mal. Ahí está la palabra del Señor, hermanos. Cuando tú vas leyendo la Biblia cada día, te vas dando cuenta que no existe la ideología de género, que no existe el aborto, y de repente tu familia o tus amigos o tus hijos lo están practicando. Ahí te va a estar acusando a ti que está mal, y eso te va a llevar a enseñarlos a ellos, a decirles que están equivocados. Pero si no estudias la Biblia, ¿quién te va a acusar? Satanás te va a dejar ahí que sigas haciendo lo malo, que sigas practicando lo malo, o que sigas dejando que la maldad entre a la iglesia o entre a tu hogar. Entonces tenemos que estudiar la Biblia, hermanos. Y sigue, y en Hebreos 4, del 12 al 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ahí está, hermano. ¿Quién nos va a corregir? ¿Quién nos va, no sé, quién nos va a matar espiritualmente por dentro? ¿Quién nos va a destruir? Es la palabra de Dios. Pero si no lo estudias, ¿qué va a pasar con tus hijos, contigo, con tu familia? Y sigue hablando. También es útil para corregir. Y esta palabrita, hermanos, corregir, viene de enderezar algo que está torcido. O también cuando una persona se tropieza y alguien va, lo levanta, ¿no? Y le separa de esa piedra, o no sé, en algo se tropezar, le dice: mira, camina por este lado, por acá vas, no te vas a tropezar de nuevo. Entonces, la palabra de Dios también, hermanos, es útil para corregir. Las escrituras no solo te acusan, no solo sacan a la luz tu pecado, no solo te reprenden, sino que también las escrituras te van a regresar al camino correcto. De repente Timoteo ya quería abandonar Éfeso por tanta maldad que había, pero Pablo le dijo: estudia las escrituras, lee la Biblia. Ella te va a corregir, ella te va a ayudar a tomar una buena decisión, si es momento que dejes Éfeso o aún no. La Biblia te va a hacer volver al camino correcto. Si de repente tienes amigos o hermanos que aún no son cristianos y ellos están en el camino incorrecto. Yo he escuchado esta frase que siempre dicen los cristianos: es que yo no sé cómo, es que yo no puedo. ¿Sabes por qué no puedes si no sabes cómo? Porque no estudias tu Biblia, no te preparas, no te capacitas, te importan más otras cosas que la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor, hermanos, está ahí para guiarnos, para ayudarnos a corregir esos errores. Si yo he estado pensando así, si yo he estado viviendo así, es tiempo que me ponga a estudiar la palabra y ella me va a ayudar a corregir mi vida. Salmo 119:9 dice, se hace esta pregunta el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él solo se responde, ¿no? Con guardar tu palabra. Entonces, de repente, si en tu casa no hay nadie quien te corrija,
porque tú dices soy el hombre de la casa, o la mujer también, o los hijos, porque ahorita hasta los hijos se rebelan. Pues ahí está la palabra del Señor. Tú como cristiano tienes que estudiar la palabra del Señor. Si estás andando mal, estudia la palabra del Señor. Si estás de repente caminando por un camino torcido, estudia la palabra del Señor, ya que ella te va a ayudar a corregirte. Y por último, también es útil para instruir en justicia. Habla del carácter. Aquí está hablando del carácter, hermanos. Te enseña a pulir tu carácter. Te instruye, te entrena para crecer y mejorar y ser una mejor persona en estos tiempos difíciles. Porque, hermanos, nosotros somos llamados en esta sociedad perversa para mostrar la santidad de Dios. Hoy estamos llamados, hermanos, en esta tierra para mostrar que somos luz, que somos la sal, que sazona este mundo que está corrupto. Pero Pablo termina, hermanos, en conclusión en el verso 17, este capítulo 3. Pablo le animó a Timoteo que estudie la palabra del Señor. Pablo le animó, le dijo que no se desanime porque hay tiempos difíciles y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero él da su final, ¿por qué debes estudiar la palabra del Señor? Y él dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estudiar la palabra del Señor? Para estar completamente, hermanos, preparados y entrenados para hacer el bien en los postreros días. Para estar, hermanos, completamente preparados y entrenados para que lo eduquen a sus hijos de la forma correcta. Y el Señor, hermanos, que me ayude a mí. Yo estaba pensando en mí también, no tengo hijos. Pero cuando los tenga, el Señor me ayude y me dé sabiduría para pasar tiempo estudiando la palabra del Señor. Y como jóvenes también tenemos que pasar tiempo estudiando la palabra del Señor para estar preparados. No para discutir, sino preparados para defender la verdad. Para eso tenemos que estar preparados. En las universidades, en los colegios, en las escuelas, hermanos, la maldad abunda. Y tú tienes que estar preparado para defender las Escrituras. Y cuando tú lees las Escrituras, Pablo dice, tú vas a estar completamente preparado y entrenado para hacer el bien. Entonces, hermanos, no hay excusas para decir nosotros, no sé, es que no sabía, pues, hermano. Si no me dice usted, no me entero. No, estudiemos la palabra del Señor, dediquémonos nuestro tiempo a estudiar la palabra del Señor. El 14, hermanos, de este domingo que viene empieza la escuela bíblica. Algunos ya les han dado sus papelitos, su invitación para cada curso. Separen su tiempo porque vale la pena estudiar la palabra del Señor, porque va a ser muy útil en tu vida espiritual. ¿Quieres crecer espiritualmente? Estudia la palabra del Señor. Entonces, hermanos, separemos nuestro tiempo para estudiar la Biblia. Tenemos una bendición de estudiar la palabra del Señor aquí en casa, todos los domingos. Creo que solo pagan de su separata, solo 50 o 2 soles por lo mucho. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos educa, nos instruye para vivir de una forma santa en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Perdónanos si no hemos estado valorando el estudio de la Biblia. Perdónanos si solo lo hemos visto como un libro cualquiera, Señor, y no hemos valorado que es tu palabra, que tú lo has escrito, que ahí está revelado todos tus conocimientos para nosotros poder vivir una vida en santidad, para nosotros poder corregir en la iglesia si hay falsa doctrina, Señor, para poder corregir de repente si en la iglesia hay pecado, hay desánimo, Señor, si de repente está entrando el orgullo. Perdónanos si hemos dejado a lado tu palabra y hemos estado pensando por nuestras propias fuerzas o leyendo otros libros, Señor. No es que sea malo leer otros libros, mi Dios, sino que tu palabra como cristianos es nuestro manual para vivir. Y ayúdanos, mi Dios, a esforzar, a sacrificar nuestro tiempo para el estudio de la palabra. Y gracias porque tú nos has dejado el Espíritu Santo, el quien nos ayuda a entender, el quien nos va a revelar qué es lo que tú nos quieres enseñar día a día para poder vivir en este mundo lleno de pecado.
Gracias, mi Dios, que nos has dejado la Biblia y ayúdanos a valorarlo. Y gracias por este mensaje también. Me despido en tu bendito nombre, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén.